Seguimos con más de noticias, soy Globovisión Salud y también, bueno, los vamos a invitar a ver un trabajo que preparó nuestro equipo de producción relacionado al COVID-19 porque, como bien saben, durante este mes la Organización Mundial de la Salud levantó la alarma de pandemia en el mundo con respecto a este virus que fue un virus que complicó la vida de todo el planeta durante 3 años. La aparición del primer caso de COVID-19 se dio en la ciudad de Wuhan, en China, en 2019, siendo una enfermedad infecciosa que afecta las vías respiratorias de manera leve y puede irse agravando con el tiempo. La capacidad de contagio de esta afección ocasionó su expansión alrededor del mundo, afectando gravemente a las poblaciones más vulnerables. Es por esto que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud la anuncia como pandemia. De esta manera, cambió la forma de vida de las personas, obligando a la implementación de medidas de bioseguridad estrictas, aislamiento social, estado de alerta, suspensión de las actividades económicas y la innovación de los servicios sanitarios para hacerle frente y controlar su propagación. Esta afección suele causar fiebre, dificultad para respirar y, en los casos más graves, neumonía, síndrome respiratorio agudo severo e insuficiencia renal. A lo largo del tiempo, se implementaron medidas preventivas como la vacunación, que buscan la preparación del sistema inmune y evitar la presencia de síntomas graves. Sin embargo, es recomendable mantener la higiene constante de manos, hacer uso del tapabocas y evitar el contacto estrecho con personas que presenten signos alarmantes de esta afección. Este brote ocasionó el contagio de al menos 765 millones de personas y el deceso de 7 millones, según el último balance oficial de la OMS. Parte entonces de la información que se dio a conocer. Yo dije 3 años y un poco más. En Venezuela, desde el mes de marzo del 2020, en el mundo, el primer caso se dio a conocer finales del 2019, principio del 2020, y ahí empieza a colocarse esa alerta y determinarlo como pandemia. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Figuera, quien es médico e infectólogo y además presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Antes de hablar sobre el COVID, a pesar de que ha pasado estos 3 años y un poco más, muchas personas aún no saben diferenciar por qué se le llamaba pandemia y por qué actualmente ya no se le va a llamar pandemia. Vamos a explicar un poco esto porque dicen, no, entonces que ya no hay COVID. No, el COVID sigue estando presente, pero una característica distinta, ¿no? Sí, lo primero que hubo fue la declaratoria de emergencia internacional de interés en salud pública. Y para entender eso es simplemente una declaratoria para utilizar los recursos de una manera más expedita, los recursos humanos, los recursos materiales, porque cuando hay pandemias, los presupuestos que tienen las naciones, que tiene la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser establecida de un modo distinto para poder ayudar lo más rápido posible. Y cuando se hizo la declaratoria simplemente permitió ese uso de recursos. Anteriormente se estableció una declaratoria de emergencia con polio, con ébola, y no son problemas que han afectado a todo el mundo. Con COVID-19 afectó de una manera importante y días después hicieron la declaratoria de pandemia. ¿Pero qué significa que sea el fin de la emergencia internacional de salud pública? Simplemente que el problema no tiene la relevancia que tuvo en el 2020-2021 con una importante cantidad de casos y de muertes, hospitalizaciones. Eso ha cambiado. Hoy en día, de hecho, desde hace semanas a meses, la gente no está usando mascarilla como antes. Ha habido apertura a nivel de los vuelos aéreos. Ha habido, como quien dice, una liberación de todas estas medidas y simplemente la Organización Mundial de la Salud establece lo que ya en distintos países se está haciendo, que ya no es momento quizás de mantener medidas férreas al respecto, pero hay que seguir vigilando porque Claro. el COVID no ha desaparecido. Claro, además no tiene la característica, como bien nos decía, del principio y la cantidad de casos activos en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en cada país en donde se vio afectado y también la mortalidad que se vio bastante elevado en muchos de los casos. Personas más vulnerables, personas asintomáticas, un virus que llegó para hacernos pensar, reflexionar, confinarnos y además hacer que la comunidad científica trabajara rápidamente en una solución. Pese a esto, todavía se sigue aprendiendo sobre este virus, porque pensamos al principio que era algo nada más respiratorio, pero resultó que no solamente era respiratorio, sino que todo el organismo, incluso hay personas que aún tienen secuela de esto. Sí, lamentablemente COVID-19 produjo un impacto bien importante en muertes,
porque se calcula que el exceso de mortalidad, que son todas esas muertes que ocurrieron de manera directa e indirecta, llegan a unos 20 millones de personas. Hubo personas que no se enfermaron de COVID, pero al no poder ser atendidos, un accidente, un infarto del miocardio o por problemas crónicos, se vieron afectados, incluso algunos de ellos fallecieron. Pero el COVID también tuvo impacto en otros aspectos. Las personas que sufrieron COVID y se recuperaron, afortunadamente no fallecieron, un buen porcentaje de ellos, hasta un 20-30%, siguen con síntomas posteriores. Muchos de ellos son de la esfera neurológica, mental, depresión, como estaban hablando inicialmente, pero también problemas endocrinológicos, problemas de distintos tipos y que ha afectado de un modo la población. Hay personas que después de COVID mantienen una arritmia cardíaca o alteración en la presión arterial o tienen problemas de diabetes y apareció justo después del COVID-19 y eso es relevante. Ya quizás el impacto desde el punto de vista de hospitalizaciones y muerte no es el mismo que antes, pero todavía hay muchas personas que a consecuencia de COVID están sufriendo problemas de salud. Claro, la atención ahorita está más direccionada también a la prevención, pero también en la atención de estos pacientes que quedaron complicados de salud. Sí, igualmente como los casos han descendido, estamos en el momento más bajo en cuanto a casos, hospitalizaciones y muertes, lo cual es positivo, pero ¿por qué llegamos a ese punto? Porque gran parte de la población tiene inmunidad, tiene defensa. ¿Cómo? Porque se vacunaron y otro grupo de personas porque sufrieron la enfermedad, sobrevivieron a ella y tienen inmunidad. Entonces, se calcula en algunos países que tenemos inmunidad 90%, pero deja un 10% de población no vacunada y que puede ser vulnerable, sobre todo los adultos mayores de 70, 80 años que no estén vacunados, están en riesgo. Y todavía en COVID-19, en algunos países, hay personas que se enferman, se hospitalizan en terapia intensiva, incluso fallecen, y suelen ser este grupo. Podemos decir que la epidemia se está concentrando sobre todo en los más vulnerables que no están vacunados o algunos de ellos que no están suficientemente vacunados porque necesitan refuerzos. Y eso significa que quizás el resto de la población podemos estar un poco más tranquilos, pero muchas de las medidas que tomamos en cuanto a prevención de COVID-19 era para proteger a los más vulnerables. Cuando hablábamos del uso de la mascarilla, en parte era por eso. Entonces, si dentro del grupo familiar hay personas de edad avanzada que tienen, por ejemplo, problemas oncológicos de distintos tipos, yo debo cuidarme para evitar que mi familiar se enferme y todavía eso debemos mantenerlo. Ya nos están llegando preguntas en las redes sociales, incluso sobre el uso de la mascarilla. Vamos a responder al regreso si estas medidas se deben de mantener realmente o solamente en casos excepcionales cuando tengamos personas de riesgo cercano. Doctor Manuel Figuera nos sigue acompañando, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Volvemos.